Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no dice después, menos los hermanos judíos que no necesitan salvación. La salvación es para todo hombre. Todo dice, por lo tanto eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. No hay acepción de personas para Dios, ni para la perdición, pero tampoco para la salvación. No quiere decir, vuelvo y digo, que porque Dios tiene el pacto abrahámico, significa que Israel no será destruido. Señores, Israel es el mismo pueblo que mató a los profetas que el Señor envió, que mató a Jesucristo, quien Dios envió. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de... Dios le bendiga, hermano. Este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy vamos a traer un tema. ¿Necesitan los judíos ser salvos? Vamos a analizar a Israel a través de los pactos. Y hoy nos acompaña el evangelista Daniel Santana con nosotros. Daniel, Dios te bendiga. Bien, muy buenas tardes, y yo quiero agradecerle en primer lugar al Señor, agradecerle a mi hermano Stalin, que una vez más nos hemos reencontrado en el camino, como alguna vez dijimos que lo íbamos a hacer cuando empezamos estas grabaciones. Teníamos un tiempo fuera del canal, pero el Señor sabe y nuestro hermano Stalin sabe también que estábamos muy pendientes de regresar. Y una vez más, hermano Stalin y hermanos que nos escuchan y amigos que nos estén también sintonizando, estamos de nuevo viendo que Israel es parte de los grandes titulares de la prensa internacional y de la prensa mundial. Una vez más, vemos que un enemigo de Israel, en este caso Irán, pues dirigió durante espacio de unos 12 días, unos ataques con misiles. Israel devolvió los ataques, Estados Unidos se metió y destruyó con unas bombas ahí espectaculares y modernas que ellos tienen las instalaciones en las que Irán produce o estaba intentando producir energía nuclear para crear bombas atómicas más que nada. Y bueno, Israel está de nuevo en la palestra mundial y es ahí entonces donde el pueblo de Dios en primer lugar se identifica con el pueblo desde donde ha salido la simiente que ha dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y evidentemente ha sido una tradición del pueblo evangélico siempre orar y tener pendiente a ese pueblo que Dios escogió y a esa nación como decimos, a través de la cual llegó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchas veces, Stalin, nosotros quitamos del análisis de Israel lo que tiene que ver con la conducta del pueblo de Israel con relación al Señor Jesucristo. No con relación al Israel que nosotros vemos tal en el Antiguo Testamento, sino al Israel en un sentido del Nuevo Testamento. Y ahí entonces nosotros vemos un Israel diferente. No sé cuál serían tus primeras impresiones sobre este tema. Bueno, tú sabes que yo siempre he leído en la palabra, en el libro de los Romanos, que ha provocado Dios endurecimiento a los judíos hasta que entre la plenitud de los gentiles. Después dicen, luego todo Israel será salvo. Pero qué bueno que tú hayas traído este punto con respecto a la salvación y los pactos. ¿Cómo Israel puede alcanzar la salvación? Exactamente. Miren, vamos primero a analizar una cosa. Vamos a estar claros en la parte fundamental en donde todo el pueblo evangélico está de acuerdo en que evidentemente Israel es una nación escogida por Dios y con una promesa especial. Nosotros sabemos que en Génesis, no vamos a leer todos los pasajes porque hay algunos que lo sabemos. En Génesis capítulo 12 del 1 al 3, en el 13 del 14 al 18 y en el 15 del 15 al 16, nosotros sabemos que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, esa parte nosotros sabemos que todos la tenemos clara. Pero lo más importante que yo quiero hacer énfasis en ese primer pacto que aparece en la Biblia entre Dios y su pueblo Israel es lo que tiene que ver con la base de ese primer pacto. ¿Y qué es lo que le quiero decir específicamente? En el versículo 17 de Génesis 15, ahí yo quiero que me acompañen ustedes con su Biblia si la tienen ahí.
En Génesis capítulo 15, perdón, versículo 17, la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Esto fue después que Abraham, ¿verdad que sí? Obedece a Dios en cuanto a dividir unos animales, en un momento que Dios y él estaban teniendo una conversación sobre lo que venía más adelante. Y en el verso 17 dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Oigan bien, hermanos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Entonces uno se pregunta, ¿quién fue que hizo el pacto? ¿Fue que Abraham le propuso un pacto a Dios o fue que hicieron un pacto entre los dos? No, Dios hizo un pacto con Abraham. Dice claramente, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Según muchos teólogos, ese río de Egipto no es el Nilo, sino un río que estaba al este de lo que hoy es Israel. Y el otro río es el río Éufrates, que es, ¿verdad que sí? El mismo río con el que aparece en la Biblia. Y ahí entonces describe que toda esa tierra en ese momento estaba ocupada por pueblos que no eran el pueblo evidentemente de Dios, que eran pueblos impíos. Entonces, hermanos, miren, por más misiles que ustedes vean que le tiren a Israel, Irán, por más Hezbollah que cita, grupo terrorista como Hamas, y todos esos grupos de ascendencia árabe, más que nada, que son enemigos de Israel. Tenga por seguro, hermano, que Israel es indestructible, porque es el poder de nuestro Dios el que ha decidido hacer un pacto con ellos. No fue Israel, ni Abraham, ni los judíos que quisieron hacer eso. Es Dios quien dijo, yo haré un pacto contigo, con Israel. Y por lo tanto, hermano, nosotros debemos ver en Israel, en primer lugar, la prueba más visible de cuando la palabra del Señor se cumple. Porque dice, como dice la misma Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Israel podrá ser esparcido, podrá ser agobiado, podrá ser aterrorizado, pero nunca será destruido porque Dios ha prometido estar con ellos para siempre, hermano. Tú estás diciendo que, dijiste una palabra ahí, Daniel, Israel es indestructible. Indestructible porque hay una palabra de promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Con respecto al pacto, con respecto al pueblo. Ahora bien, yo quiero que tú me expliques algo con respecto al pacto de salvación. Exacto. ¿Cómo Israel va a ser salvo? ¿Tienen que los judíos o los israelitas arrepentirse para alcanzar la salvación o la alcanzan simplemente por el pacto de Abraham? Bueno, vamos entonces, antes de llegar a esa parte, vamos a volar meramente nada más rapidito un par de pactos más que estaban adelante. Solamente los voy a mencionar. Está el pacto, lo tengo aquí la cita solamente para mencionarla. Está el pacto mosaico, ¿verdad que sí? El de Moisés, el de la ley, que está básicamente en Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 24. Solamente por mencionar, ya todos sabemos, Dios en el monte Sinaí le entrega la ley al pueblo de Israel. El pueblo se compromete a cumplir la ley como parte de ese pacto, pero nosotros sabemos que luego el pueblo se apartó de eso. Y lo más importante es que ese pacto mosaico de Moisés tuvo su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo vino aquí al mundo y vivió por 33 años y llegó a decir en un momento que Él era el cumplimiento de la ley y los profetas, que solamente con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, con esto, dijo el mismo Señor, se cumplen la ley y los profetas. Por lo tanto, el Señor abolió ese pacto mosaico. Luego vino el pacto davídico, que es el que está en segunda de Samuel, en segunda de Samuel capítulo 7 y verso 12, cuando Dios le dice a David que de su linaje vendrá uno que tendrá un trono que será para siempre. Y eso evidentemente tendrá su cumplimiento. Nosotros los cristianos que somos amilenialistas, los que somos premilenialistas, que no somos como los amilenialistas, porque hay una corriente de gente que son creyentes, que entienden que el milenio, los 1000 años que
el Señor prometió en Apocalipsis que viene a reinar a la tierra, ellos entienden que eso no se va a cumplir. Nosotros, la mayoría de los creyentes, sí creemos que primero viene el rapto de la iglesia, luego viene la gran tribulación, luego viene la segunda venida del Señor Jesucristo, y luego cuando Cristo viene a reinar a la tierra con su pueblo, comienzan entonces los 1000 años de gobierno y después entonces la eternidad, que es el último periodo de los tiempos escatológicos. Escatos significa en griego las últimas cosas y logo, estudio o palabra. Entonces la escatología es el estudio de las últimas cosas. Por lo tanto, cierro esa parte, Darling, ahí. Lo que tiene que ver con el pacto davídico, falta eso. Nosotros sabemos que del Señor se dijeron muchas cosas que se cumplieron, ¿verdad que sí? Que sería grande, que sería hijo del Altísimo y que heredaría el trono de David su padre. Esa parte de ese pacto davídico no se ha cumplido porque no hemos visto a Stalin todavía al Señor viniendo en poder y gloria, reinando desde Jerusalén, gobernando 1000 años la tierra con justicia y con paz. Entonces, ok, qué bueno que tú hayas tratado ese pacto. Ahora, ¿qué pasa con el Israel actual? El que está ahora mismo. ¿Qué acontece? Dios sigue obrando en Israel. Tiene que entrar Israel en arrepentimiento para lograr salvación. ¿Son los israelitas hijos de Dios actual o son la rama que está descarriada, que necesita volverse y entender que necesitan arrepentimiento? ¿Qué está pasando ahí, Daniel? Entonces ahora sí caemos en lo que es el nuevo pacto. Este nuevo pacto nosotros lo encontramos en Ezequiel, capítulo 31. Nosotros vemos que la palabra de Dios dice que escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? Bueno, porque se habían escrito la ley en una tabla, ¿verdad que sí? Y en unos después manuscritos donde había más de 600 mandamientos y el pueblo lo desobedeció. Pero ese nuevo pacto, Dios lo hace primero con Israel, ojo, es el profeta Ezequiel el primero que recibe esa palabra de parte de Dios. Escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y luego que viene el Señor Jesucristo, cuando Cristo en el aposento alto reunido con los apóstoles dice, este es el pan es la representación de mi cuerpo que por vosotros he entregado, y esta es mi sangre representado por el vino, sangre de un nuevo pacto que por vosotros es derramada. La salvación que llega a través de la regeneración espiritual y real de nuestro Señor Jesucristo, Israel hasta el día de hoy no la acepta. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Bueno, muchos teólogos y entendidos que obviamente nosotros consultamos antes de presentarnos ante ustedes aquí para no venir con ideas personales, son de la siguiente opinión. El 15 de mayo de 1948 las Naciones Unidas permiten a ese pueblo llamado Israel tener un estado, que Israel sea un estado y no simplemente un pueblo nómada que andaba disperso por el mundo luego de que Hitler en la Segunda Guerra Mundial matara a 3 millones de judíos. Bueno, ese Israel que se fue a vivir ahí en donde están las coordenadas geográficas del Israel de hoy, es un Israel que no conoce del Señor Jesucristo como su Salvador. Es un Israel inconverso. Es un Israel que anda en sus propios caminos. Y con esto, hermano, nosotros, vuelvo y le decimos, no queremos que usted se lleve una mala imagen de nosotros, como que nosotros estamos hablando mal del pueblo de Dios. No, ellos no dejan de ser el pueblo elegido por Dios. Recuerde, es Dios que puso su pacto. Fue Dios que lo eligió. Dios ha bendecido a todas las naciones a través de Israel, porque nosotros que vivimos a miles de kilómetros de ellos, hemos recibido también en Jesucristo la salvación y la esperanza de una gloria eterna con Él para siempre y para siempre jamás. Pero la realidad es, por si usted no lo sabía, que apenas un 2% de los 7 millones de judíos que viven en el territorio de Israel, apenas un 2%, Stalin, se identifican como creyentes. Hay un video que nosotros lo vamos a poner a rodar ahora mismo como imágenes de apoyo. Le pedimos permiso a nuestro hermano Stalin porque yo sé que no es la forma de él necesariamente editar su video aquí en el canal, pero le pedimos permiso al hermano Stalin para que en este momento que usted va a estar viendo aquí, miren, hay unas imágenes de un hermano que fue de misionero a Jerusalén a predicar el evangelio entre los judíos
Y ustedes pueden ver ahí las reacciones de cómo es, hermano, la cara que le pusieron los judíos, lo escupieron, lo empujaron. La policía, aparece una policía mujer que interviene y le hace una seña al hermano y le dice como que ya, váyase de aquí con eso que usted está hablando, que no queremos problema aquí. O sea, señores, en el territorio de ese pueblo que Dios tiene su pacto, usted no se puede parar en una esquina a predicar el evangelio, porque hasta la policía le dice a usted que se quite de ahí, se vaya con esa palabrería de ahí. Entonces, esa es una realidad que nosotros vemos en el Israel de hoy. El Israel de hoy necesita la salvación, no por ser, mire hermano, de la misma manera que usted por ser creyente, usted es hijo de Dios, ¿verdad que sí? Usted fue salvado por la palabra del evangelio y Dios lo ha trasladado a los lugares celestiales en Cristo por la fe y usted ha sido transformado. Eso a usted no le da licencia, hermano, que usted sea hijo de Dios, para usted salir a andar en adulterio, para usted a andar en fornicación, para usted andar en cosas que contradigan el testimonio de Jesucristo, tratar mal a su familia, no tener un comportamiento adecuado como ciudadano, sus compromisos económicos, sus compromisos sociales. Todo eso es parte de una misma cosa. Y no por ser hijo de Dios usted se puede dedicar a vivir la vida del mundo, porque usted sabe muy bien que incluso el apóstol Juan, ahí en su tercera epístola, dice que incluso el que de Dios no peca. Hasta ese extremo llega Juan a decir. Entonces, no porque el pueblo de Dios, Israel, sea un pueblo escogido por Dios, quiere decir que ellos no necesitan salvación. Tienen que arrepentirse de sus pecados, igual que como se tiene que arrepentir un dominicano, un español, un francés, un norteamericano, un europeo. No importa. Israel tiene que arrepentirse de sus pecados. Y quiero terminar esta parte, Etalín, pero quiero primero que tú, porque sé que tienes algún comentario, y después yo voy a llegar a la parte bíblica que el mismo apóstol Pablo dijo del por qué Israel necesita arrepentirse. ¿Sabe que hay algo, Daniel, que me llama mucho la atención, que es lo que quiero compartir en esta hora? El arrepentimiento de Israel. Israel tiene que arrepentirse. Ahora, actualmente llegará un momento donde el mismo Israel va a aceptar al Mesías cuando venga. Entonces sus ojos se le serán abiertos. Sí, de acuerdo a los expertos en escatología y a los grandes teólogos, hay muchas corrientes que entienden que ese momento va a llegar durante la gran tribulación. Sabemos que hay, como decíamos, un orden de los hechos escatológicos. ¿En qué momento estamos ahora? Estamos en la dispensación de la gracia, la expansión del evangelio. Estamos en los últimos tiempos porque estamos viendo las señales. Pero luego de esto, entonces, ¿qué debe venir? El rapto de la iglesia. Nosotros los cristianos deberíamos estar, hermanos, todos los días orándole al Señor para que el Señor nos encuentre preparados para el rapto, porque eso es lo que tiene que pasar primero. Luego vendría entonces la gran tribulación, un periodo en el que hay algunos autores que consideran que debería haber un espacio entre el rapto de la iglesia y la llegada de la gran tribulación. Deberían haber unos 15, 20 o 30 años en los que el mundo se reconfigura, luego que de manera sorpresiva han desaparecido millones de personas, después de ese shock, ¿verdad que sí? El mundo tendría que reconfigurarse bajo un mismo gobierno, que es el que luego, cuando comienza la gran tribulación, tome el anticristo. El anticristo necesita un mundo unido para él poder gobernar, ¿tú me entiendes? Con un poder, con un liderazgo férreo y sólido. Entonces, ¿qué sucede? Muchos entendidos y expertos escatólogos entienden que en ese momento Israel puede ser esparcido de nuevo. Israel puede sufrir, como lo sufrió, por ejemplo, más recientemente en la Segunda Guerra Mundial, un ataque tan despiadado en el que ellos salgan esparcidos por toda la tierra y haya una diáspora gigante. Ahora mismo, por ejemplo, los judíos son aproximadamente más de 15 millones en el planeta Tierra. Hay 7.2 que viven en el territorio y hay 6 puntos y tanto de ellos que viven en los Estados Unidos. O sea que la segunda comunidad de judíos más grande fuera de Israel está en Estados Unidos. De todas maneras, va a haber persecución en contra de ellos, porque el anticristo, obviamente, su objetivo es destruir la obra de Dios, destruirla como sea. Perdón. En Apocalipsis capítulo 12 hay una imagen ahí, una visión de Juan muy interesante, que es la mujer que da a luz, ¿verdad que sí? Que está dando a luz y que clama con grandes dolores y que recibe la ayuda de las alas de un águila para poder escapar de una bestia que la quiere, de un dragón que la quiere destruir, que quiere destruir lo que tiene en su vientre. Fíjate que
desde los tiempos de cuando el Señor Jesucristo nació, perdón, Herodes mató a los niños, también cuando Moisés, también que el faraón, ¿verdad que sí? Mandó a matar a los niños y afortunadamente Moisés se salva. El propósito de Satanás, del diablo, es destruir la obra de Dios, destruir a los judíos y destruir todo, principalmente el miedo que le tiene a Jesucristo como el gran líder de esa coalición de libertad espiritual que el Señor, ¿verdad que sí?, representa como Dios en persona. Entonces, volviendo a lo que tú me preguntabas, se va a esparcir el pueblo de Israel en ese tiempo de la gran tribulación y de manera entonces muy especial va a haber gente obviamente en el tiempo de la gran tribulación que se va a salvar. Y esa gente que se va a salvar también van a estar los judíos ahí, muchos judíos. Después de ver el embate increíble que Satanás a través del anticristo le va a dar a ellos para destruirlo, ahí muchos de ellos reconocerán al Señor Jesús, que niegan ahora, como ustedes lo vieron ahí en el video, que solamente un 2% de los 7 millones de judíos que viven en el territorio reconoce a Jesucristo como su Salvador. Ahí las cosas van a cambiar. Luego que ellos reciban ese gran castigo y sean dispersos y miren de nuevo al cielo y vuelvan a ver entonces en Jesús al Mesías que tanto han negado y que en ese momento tanto necesitarán. Y entonces ahí vendrá el gran momento en el que Cristo vendrá con poder y gran gloria, acompañado de sus santos, en el inicio del milenio, como lo dice Apocalipsis 20 y 21, ¿verdad que sí? Y va a gobernar y se cumplirá esa promesa maravillosa en el que nuestro Señor Jesucristo se sentará en el trono de David su padre y reinará por 1000 años ahí mismo, en ese mismo Jerusalén, en ese mismo Israel que nosotros vemos lleno de cohetes y de problemas y de terroristas que van a matar gente. Ahí el Señor Jesucristo impondrá con su justicia y con su poder el gobierno que él tanto prometió en las Escrituras. Quisiera escuchar un comentario tuyo para luego pasar, como te decía, a la última parte de Pablo en Romanos que tiene que ver con esto. Gracias, Daniel. Ahora, Daniel, hay algo que me llama mucho la atención. Alabado sea Dios. Y yo quiero que hoy tú me lo expliques, y es lo siguiente. Cuando ellos vean al Señor o vean a Cristo, ellos ahí se van a arrepentir o necesitan ellos arrepentimiento actualmente para ellos poder ser salvos. Y yo sé que tú vas a explicar lo que dice Pablo. Exacto, sí. Hay en la dispensación que estamos en la gracia, no existe un hombre, porque yo no veo que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero no dice después, menos los hermanos judíos que no necesitan salvación. Ay, Jehová. O sea, la salvación es para todo hombre. El mismo Pablo en Romanos 2 dice, por lo tanto eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. No hay acepción de personas para Dios, ni para la perdición, pero tampoco para la salvación. No quiere decir, vuelvo y digo, que porque Dios tiene el pacto abrahámico, significa que Israel no será destruido, que como pueblo va a existir y como espacio geográfico donde hay una nación, no va a desaparecer. En ningún momento está diciendo que Dios, que el Mesías, que fue resistido. Señores, Israel es el mismo pueblo. Perdón. Israel es el mismo pueblo que mató a los profetas que el Señor envió, que mató a Jesucristo, a quien Dios envió. ¿Quién es que mata físicamente a Jesucristo? Son los cananeos, los jebuseos, los pueblos impíos, los gentiles. No, es Israel. Entonces, mientras Israel mantenga esa actitud de altivez en contra de lo que Dios ha provisto, ese es el recordatorio principal para ellos de que ellos también tienen que arrepentirse. Romanos capítulo 2, hermanos, versos 27 y 28. Aquí hay una declaración de Pablo que es lapidaria. Pablo está diciendo, miren, los gentiles aceptaron el mensaje del evangelio. Pablo dice en algún momento incluso a los gentiles, miren, bájense un poco de orgullo,
aquí mismo en el Romano 2 que lo dice, no se sientan tan orgullosos porque para que no caigan en la misma situación que han caído los judíos, que por un tema de orgullo, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros no necesitamos a Dios. Y Pablo lo pone, lo ilustra con un ejemplo de la vida natural de el olivo. Pablo menciona que hay unas ramas de una planta del olivo que son injertas, que brotan de manera espontánea, de manera silvestre, y que hay otras que son las ramas naturales. Dice Pablo que las ramas naturales son cortadas y que las otras como que florecen y se ve como que wow, estas que no son las legítimas son las que tienen la bendición y ustedes que son las naturales no la tienen. Y mire cómo Pablo termina entonces esa parte, que es donde todo se ve muy claro. Mira, cátedra. Te estoy diciendo, mira, bueno, la gloria del Señor. 2:27 de Romanos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, en otra palabra, el verdadero judío. Dice que nosotros creemos, nosotros los evangélicos, los creyentes, creemos que hay un judío perfecto, que por ser judío también es hijo de Dios y la tiene toda limpia porque es hijo de Dios. Mira, Pablo mismo lo dice aquí, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío que no conozca la circuncisión del espíritu y que Dios reconozca como tal, ese es el auténticamente judío, y lo está diciendo, no lo está diciendo Daniel Santana, lo está diciendo un judío de judío como Pablo. Tuvo que vivir la experiencia, señores, pero Pablo, el Señor tuvo que bajar a Pablo del caballo, prácticamente como se dice en buen dominicano, de un trompón fue. O sea, el Señor tuvo que bajar a Pablo del caballo bruscamente y lo puso a comer tierra ahí. Le tuvo que doblegar ese orgullo y esa cerviz que el pueblo lamentablemente de Dios tiene. Si Dios no obra así con Pablo, Pablo no es capaz de escribir esto. Entonces, la aclaración, hermano, vuelvo y le digo, nunca dude que por más cohetes, por más Adolfo Hitler, por más enemigos que Israel tenga, Israel no va a desaparecer porque Israel es indestructible, porque detrás de ese pueblo está el pacto abrahámico de que Dios va a dar bendición a ese pueblo es su pueblo, ese pueblo por más que sea esparcido no va a ser destruido y ese territorio siempre les va a pertenecer. Ahora, ellos hoy necesitan al Señor porque el mismo Pablo dijo que la circuncisión que salva no es la de la cédula que yo tengo porque nací en Tel Aviv, nací en Jerusalén y soy judío, no. La circuncisión que salva es la del corazón y todo hombre necesita conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es solamente ese 2% que lo conoce de 7 millones. Aquí nosotros los evangélicos somos más de 30%. 30% de la población dominicana es evangélica, es creyente y hay mucha gente probablemente que solo Dios sabe de otro lado que Dios sabrá que son salvos también. Pero en principio, creyentes evangélicos, más de un 30%. Y en Israel un 2%, hermano. Por cada creyente que hay en Israel, aquí en Dominicana hay 15 creyentes. Entonces, en el espacio en donde Dios dio tanta bendición, tenemos que orar los cristianos, no solamente para que a Israel no le caigan bombas, para que los enemigos no destruyan a Israel, porque eso nunca va a pasar, sino para que ellos conozcan a su Mesías, porque no lo conocen. Y el judío que no ha sido arrepentido se perderá, como el mismo libro de los Hechos se ve que mucha gente siendo judía quiso engañar a Dios, quiso engañar a los apóstoles, anduvo haciendo cosas malas y se perdieron. Y el hecho de ser judío no le daba ningún privilegio, ni la ley, ni la circuncisión, solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Daniel, esto es una cátedra. Yo no había escuchado algo igual. Yo de verdad estoy viendo que tú has dado una cátedra bíblica. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, no, Israel es el pueblo de Dios, sí, pero si no se arrepienten, ahí está. Porque la misma palabra lo dice. Entonces, yo creo hay algo que a mí me llama la atención y es lo siguiente. Es verdad, la rama natural,
¿Qué pasó con la rama natural? No, bueno, si tú, ok, la salvación viene de los judíos, pero dice la palabra, ha provocado Dios endurecimiento a Israel hasta que esté la plenitud de las gentiles. Sí. Ahora después dice, todo Israel será salvo. Sí, pero salvo cuando reconozca a Cristo. Es decir, porque lo dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda en el Hijo, sino que sea salvo por él. Está hablando de todo, sin excepción. Israel es parte de la salvación del Señor. Pero si ellos no se arrepienten, también van a perecer. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos procedan al arrepentimiento. Como lo dijiste, en el libro de Juan dice, a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros actualmente, como dijo el apóstol Pablo, no es el Israel del pacto de sino el Israel espiritual ahora, el Israel interno. Es decir, Dios nos dio a nosotros nosotros somos el Israel ahora, espiritual. Por eso ahora habla de la circuncisión, de la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque, bueno, te circuncidaste físicamente, por ahí el corazón, ¿cómo está? Daniel, sigue explicando, porque Sí. esto es tremendo esto. Bueno, hay una parte que yo quería resumir también con relación a lo de la parte de Génesis, capítulo 12, verso 13 específicamente. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y el que te bendijere, bendeciré, y el que te maldijere, maldeciré. Nosotros no estamos hablando mal de Israel, hermano. Acuérdese que no había una persona más judía, y en cuanto a la ley fariseo, judío de judío, y en cuanto a la ley fariseo, como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo que enfrentar a los judíos de una manera tenaz. Epístolas como las de los Gálatas, como la de Efesios, en la que el Pablo tuvo que decirle de frente, ustedes están equivocados si están obligando a los gentiles a circuncidarse para ser salvos. La circuncisión es la del corazón, y la ley está abolida porque Cristo la abolió. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan el punto de a dónde queremos llegar. Nosotros como creyentes debemos orar por Israel, para que sean convertidos, que sean creyentes, que se arrepientan de su pecado. La mayor parte de judíos que viven ahí en el territorio y que están en otro lado del mundo, mire, 76% de la población judía se identifica ni modo como profesante de la religión judía. Luego, aquí tengo los datos para no equivocarme, un 73.8% como judía. Luego, un 18% es musulmana. Me llama la atención eso, y más que nada se debe a que hay muchos árabes que viven en Israel y obviamente practican el Islam. No quiere decir necesariamente que son judíos que practican el Islam, sino que son extranjeros árabes que viven en Israel y practican el Islam. Pero wow, de todas maneras es un porcentaje bastante alto, 18%. Luego entonces hay un empate con un 2% entre el cristianismo en Israel y una religión que se llama Druze o Druz, que yo en mi vida de 50 años de vida que tengo, la había escuchado. Yo no sabía que había una religión que se llamaba Druze o Druz, pero esa se practica en Israel. Y sucede que en el año 1021 de nuestra era, hubo un tipo de nombre Al-Hakim, ahí en Arabia, que se proclamó como la reencarnación de Dios. Él era Dios. Entonces, él era una suerte como de Jesucristo, versión como plático. ¿Tú entiendes? Un Jesucristo ahí, carabelita, por utilizar un nombre. Señores, y en Israel hay un 2% de la población que cree eso. En Israel hay un 2% de la población que cree que un hombre en el año 1000 de nuestra era se proclamó a sí mismo como Dios, como un nuevo Jesús, y hay gente que lo sigue, y ese hombre esa religión tiene sitios de congregación y gente que sigue eso. O sea, ¿cómo puede ser que el nivel de apartamiento de lo que es el mensaje divino? Es cierto que porque muchos de ustedes dirán, Daniel, pero acuérdate que la razón de eso tiene que ver con que ellos esperan un Mesías gobernador político que los libere, y es verdad. Y aquí hemos dicho, eso va a suceder en el milenio cuando Cristo venga. Pero en la dispensación que nosotros estamos, la salvación viene por Jesucristo, porque eso es lo que el mismo Pablo les enseñó a ellos en las sinagogas, en las epístolas. Todo el que quiso venir, hasta el apóstol Pedro, que en una se decaquetó y puso a unos hermanos a divariar en cuanto a eso, le dijo, no, espérate, es por gracia la salvación, no es por las obras de la ley. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, solamente porque
sea, no veamos a Israel necesariamente como ese niño mimado de Dios, porque es un pueblo en el que Dios tiene su pacto para que el pueblo sea indestructible, pero no para invalidar, porque entonces nosotros estaríamos cayendo en lo mismo de los tiempos de cuando Pablo. Entonces quiere decir que todo lo que Pablo predicó en el Nuevo Testamento con relación a la salvación por gracia y no por las obras de la ley, entonces no vale la pena, porque los judíos simplemente por ser judíos están salvos, o los judíos simplemente por ser judíos lo están haciendo bien. No, eso no quiere decir eso. Además, te iba a decir que, por ejemplo, nosotros los creyentes debemos orar por la predicación del evangelio en Israel. Debemos orar también por la situación política. Mira, Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, hay un partido que se llama Likud en Israel, que es el que está gobernando ahora. Señores, miren, en Israel los partidos políticos son igual que los partidos políticos en cualquier parte del mundo. ¿Qué le quiero decir con esto? Lamentablemente están llenos de personas que no tienen temor del Señor Jesucristo, que no han conocido a Cristo como su Salvador. Es igual. Entonces, no vayamos a creer que las acciones de un país, que ciertamente Dios lo protege porque tiene un pacto con ellos de que nada los destruirá, los hace a ellos invalidar el mensaje bíblico de la salvación, pero mucho más el rechazar a la persona del Señor Jesucristo. Yo conversaba, Talin, y con esto termino, se me salían las lágrimas a mí ayer prácticamente, viendo la cara y los rostros de los judíos rechazando a ese hermano misionero que fue a predicar a Jerusalén. Te digo, yo viendo esos rostros, a mí se me compungió el corazón, el alma viendo eso. Porque yo decía, wow, y pensar que por esas mismas calles Jesucristo anduvo sanando enfermos. Jesucristo anduvo predicando el evangelio del reino de los cielos que se había acercado. Jesucristo anduvo demostrándole a ellos que la verdadera ley ante Dios es el amor que sale del corazón, que primero sirve a Dios y después ama al prójimo. Esas mismas caras que parecen muros impenetrables, rostros de un pueblo lleno lamentablemente de odio y de impiedad porque no reconocen a Jesús como Salvador de sus vidas. Ojalá, hermanos, que nosotros, vuelvo y le digo, más allá de que cuando Israel aparece en los titulares mundiales como ha sido hasta ahora, luego más adelante cuando volvamos a Stalin podríamos hablar de Irán y el lugar profético que ocupan muchas naciones. Babilonia, por ejemplo, que es Irak, tendría en algún momento que resurgir, pero eso ya es materia de otro video. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que no perdamos el foco, hermano, que nosotros los cristianos aquí estamos en el tiempo de la gracia predicando el evangelio de la promesa del Señor Jesucristo para salvación a todo hombre que está en cualquier parte del planeta, incluyendo los israelitas. No olvidémonos un poco de ese tema de que si Israel está sufriendo porque lo están atacando, Jehová de los ejércitos los protege. Es cierto que sufren, no estoy diciendo que no. Es cierto que es muy triste ver cuando en Tel Aviv hay un hospital de niños que lo revienta un misil que lo tiró Irán. Lo mismo podríamos decir también cuando los misiles que tira Israel también dejan niños huérfanos porque matan muchísima gente en otros sitios. Entonces nosotros como creyentes debemos más que nada estar muy comprometidos con la predicación del evangelio en Israel. Orar para que, como vimos en el video, haya hermanos que puedan ser guiados por el Señor para predicar el evangelio en esas latitudes del mundo, y que entendamos que el pueblo de Israel necesita salvación porque el Mesías ellos lo rechazan y vino para ellos como para todo hombre, y que el judío que no acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida está tan perdido como cualquier ser humano en cualquier otra parte del mundo que no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Bueno, hermano, esto ha sido una cátedra. Gracias, Daniel. Y vamos a poner el video al final. Sí. Ahora, si Dios quiere. Daniel, despídete. Bueno, pues nada, ya estaremos avisándole al hermano las redes sociales. La vamos a configurar. Ya sacamos una cuentica de correo. Tenemos problemas en YouTube con el canal todavía para sacarlo.
con el tema del teléfono, no sabemos por qué, pero el Señor nos va a ayudar pronto a tener configurado nuestras cuentas en redes sociales para seguir tratando estos temas con ustedes. Pero mientras tanto, les pido las oraciones a los que son creyentes y a los que no lo son, pues que sepan que en el canal aquí de nuestro hermano Stalin siempre tendremos contenido para ustedes que tenga que ver con la edificación y con que ustedes vengan al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios le bendiga, suscríbase, comparta y vamos a poner el video cómo Israel rechaza el Evangelio. Gracias, hermano Daniel. Dios le bendiga y shalom. Yeshua HaMashiach is the King of glory. Give glory to your HaMashiach. He has come. My friends, God, Anil have Israel. My friends, search your Tanakh. Thank you, thank you. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Search it. I don't care. I don't care. Search the scriptures. My friends, don't die. Search it out in our country. This is Hashem's country. This is Hashem's country. And I am a messenger of God. Shalom, my friends.